El congresista Roberto Vieira fue expulsado de la bancada de Peruanos por el Cambio bajo el argumento de haber faltado al reglamento interno. La decisión fue adoptada en una reunión en el despacho de Carlos Brus y, según reveló el vocero alterno de PPK, Juan Cheput, por unanimidad. De otro lado, más de 100 militantes de Tierra y Libertad, entre los que se cuenta Marisa Glave, renunciaron a ese partido. La referida congresista del Frente Amplio aseguró, sin embargo, que la bancada que integra no se romperá. El expresidente chileno Sebastián Piñera fue acusado en su país de haber hecho negocios a través de una pesquera peruana mientras se definía el diferendo marítimo con el Perú en la Corte de La Haya. Según el portal El Mostrador, el exmandatario realizó una inversión relevante en la empresa pesquera Exalmar en medio del referido proceso. Piñera, por su parte, ha sostenido que la acusación tiene una intención política y la ha calificado de miserable. Y hoy se inició en nuestro país la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que durará una semana y marcará la última gira internacional del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La cumbre, que es la segunda que se celebra en Lima en 8 años, contará también con la presencia del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Óscar López Meneses aseveró que Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron dinero de Venezuela enviado por Hugo Chávez. En declaraciones al Comercio, López Meneses dijo que se debería investigar los fondos del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas que manejó Iván Vega, ex ministro del Interior y de Defensa, que servían, según dijo, como caja chica de Nadine Heredia. Y ya sabe usted que para estar informado a las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra semana de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? Otra amena semana, ¿no? Otra amena Siempre alborotada en el Congreso de la República. Bueno, ya el viernes de la semana pasada se nos adelantó aquí el congresista Vieira. Claro, pero él pensaba que iba a ocurrir el martes. Claro, sí. Fue un día antes. Bueno, finalmente él fue expulsado de la bancada y para conversar sobre ello y otros temas tenemos aquí a dos parlamentarios, Alberto de Belaunde, precisamente de la bancada de Peruanos por el Cambio, y la congresista Rosa Bartra, que es de Fuerza Popular y vicepresidenta del Congreso, encargada por el momento, ¿no es cierto? Porque Luz Salgado está de viaje. Encargada de la presidencia. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente, hoy día ya se tomó la decisión en la bancada de Peruanos por el Cambio y expulsaron a Roberto Vieira por haber faltado, según han dicho, a varios incisos del artículo 23 del reglamento interno, si no me equivoco. Pero esto ha sido objeto de una discusión desde temprano por la mañana. Se, expresaron distintos congresistas opiniones al respecto. Vamos a ver lo que dijo por la mañana, cuando todavía no se lo había expulsado, la congresista y vicepresidenta Mercedes Arauz. Quisiera que tengamos algún resultado colectivo ya y ahí saldremos a la prensa a explicar todos los detalles. Hay mucho detalle para contar, pero que primero terminemos con este escenario porque le corresponde a los voceros de nuestra bancada hacer las explicaciones del caso. Y sigo yo mi comportamiento según el Código de Ética, ¿no? Pero, digamos, lo más probable entonces es que el escenario resulte el que el mismo señor congresista Vieira ha anticipado. Bueno, el escenario será el que corresponda a tener una persona que no le puede estar haciendo, imagínate, en ese momento en que estamos hablando de las actividades que hace el gobierno, en la simplificación administrativa, en los logros que estamos teniendo en reducción de plazos para sacar los proyectos de inversión, no queremos a alguien que comience a bombardear por dentro y no deje que nuestro presidente se luzca en su buena gestión. Tan minusio en realidad y se va a tratar dentro de la bancada. Pero no, que expulsen a un congresista de la bancada oficialista no me parece que sea un tema la forma que él lo ha minúsculo presentado, ¿no? Digamos, este señor además, ha salido... porque le han mencionado a usted y al congresista Brus como prácticamente los victimarios. No es tan cierto, pero un poco no es tan cierto cierto lo que dice. O sea, el señor, digamos ya,
vamos a decir, el señor ha usado la prensa para mostrar una serie de argumentos que son falaces, y eso se va a evaluar dentro de la bancada. Nosotros tenemos un código de comportamiento, un código de ética. Hoy día al mediodía nos juntamos y vamos a resolver Usted va a estar el tema. ahí. Sí, claro. Y van a votar si se lo expulsa o no se lo expulsa. Es que ya tenemos una fórmula en que la cual la mayoría está de acuerdo. Entonces, la mayoría está de acuerdo en expulsarlo, en que se cumple con el código de conducta. Se necesita 2/3 de la bancada. Ha visto que a veces me pongo corbata. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Sí, es una cosa rara. Cosa extraña, sí. Sí, está bien. Por el APEC. Por la APEC. Solo por el APEC. Sin Nada duda. más hay que aclarar a tus fans. Vamos aquí con el congresista Alberto Belaunde, que conversábamos aquí antes justo de entrar, que él había sido el encargado de hacer el reglamento. Sí. Así que nos va a poder contar con detalle cuáles son las infracciones que ha cometido el congresista Vieira. Así es, no solo me tocó la tarea interna de preparar el proyecto de reglamento, porque después ha habido espacio para que los colegas hagan sus aportes y todos los firmemos y aprobemos, entre ellos el congresista Vieira, sino que cuando se discutió en el Parlamento el proyecto contra el transfugismo, yo presenté un proyecto de ley que fue incorporado al dictamen de la Comisión de Constitución justamente para garantizar el debido procedimiento en los casos de expulsión, que es exactamente lo que ha pasado el día de hoy. ¿En qué consiste garantizar el debido procedimiento? Que se te notifique de qué se te acusa y exactamente qué artículos de reglamento has incumplido, que tengas tiempo para realizar tu defensa, primero por escrito y luego en una reunión con el resto de la bancada, que esté establecido en el reglamento cuál es la posible sanción y cuántos votos y quiénes votan para decidir esa sanción, y finalmente que se delibere sobre esa sanción y se tome un acuerdo en la bancada. Todo eso se ha respetado. ¿Todo eso se ha hecho? Así es. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Empezó a finales de octubre, eso que es siempre esos procedimientos disciplinarios son de manera interna, y se ha cumplido con escucharlo, ha habido reuniones de bancada, ha presentado sus descargos por escrito de tratamiento, estos documentos están presentados con fecha cierta, y lo que había el día de hoy era la deliberación, reunión en la que evidentemente el congresista Vieira no podía participar. Oye, pero entonces él está un poco confundido con las fechas y todo, porque el viernes acá lo único que nos presentaba era documentos de él solicitando al congresista Bruce que por favor diga si existía o no el informe o preinforme al que había Lo que aludido en sucede reiteradas aquí hay oportunidades. y él hablaba del martes que iba a haber Lo que esa sucede es que decisión. aquí hay varias confusiones. La principal de ellas es que él quiere argumentar que esta expulsión de la bancada se produce por el tema de los mensajes filtrados. Y no es por eso que se le expulsa. Se le expulsa por las declaraciones que él realiza en ese contexto, pero no sobre el hecho mismo, que no ha sido comprobado que haya sido él. Y los artículos de reglamento son muy claros. Si me dan un segundo los sintetizo. Queremos que explique cuáles son esos incisos. Sí, el inciso D del artículo 23 dice incumplir deliberadamente con los acuerdos tomados en las sesiones del grupo parlamentario, a pesar de haberlos conocido previamente. En este caso se acordó cuando se inició ese proceso disciplinario no declarar a la prensa sobre ese tema, y él incumplió abiertamente el tema, incluso contando detalles de la reunión, que era una reunión confidencial. Infringir los principios de respeto y tolerancia contra los otros miembros del grupo parlamentario, tanto en el ámbito interno como en los medios públicos, lo que hemos visto sin lanzarse puyas desde semanas atrás. Pero eso yo lo he visto antes también en la bancada de Peruanos por el Cambio y no han expulsado a nadie, ¿no? Lo que sucede es que en este caso hubo un mensaje claro de reiterar que bien y no se portó bien. De reiterar que era una conducta que estaba generando un daño fuerte a la bancada y afectar de forma grave por la realización de cualquiera de las conductas antes mencionadas el intercambio de ideas, opiniones e información al interior de la bancada, poniendo en cuestión la confianza, buena fe y lealtad debida entre sus integrantes. Es decir, nosotros no podíamos tener una reunión de bancada con tranquilidad porque no sabíamos que iba a declarar el día siguiente contando los entretelones de la bancada. Entonces lo cierto es que se perdió la confianza. Pero incluso, como yo considero siempre que la expulsión es una medida extrema, no bastaba con mayoría simple, no bastaba con una mayoría del número legal de bancada, necesitas 2/3 de la bancada para poder expulsarlo. Esta es una barra que, digamos, hemos ido más allá
incluso de lo razonable que hubiese sido la mitad más uno del número legal de miembros de la bancada. O sea, 10, con 10 teníamos. Con 12, porque somos 18. No, con 10 sería la mitad más. Claro, la con mitad. 10 hubiese bastado para expulsarlo, pero nosotros dijimos no, el reglamento tiene que poner Dos incluso tercios, 2 tercios. Y la decisión del día de hoy ha sido tomada por unanimidad. Con votos, según escuché en las declaraciones de Juan Cheput, hasta emitidos a la distancia, ¿no? Porque no estaban los 17 en la reunión. Claro, lo que se fue en el caso del congresista Moisés Guía, se encuentra en París, en la delegación oficial Pero votó. del Congreso, sí, y el caso de Ana María Choquehuanca, que está en Arequipa en una actividad de representación. Pero hay que tomar en cuenta que ellos ya habían participado Ajá. de las reuniones donde se escuchó al ¿Y congresista votaron Vieira. en ese momento o dejaron su voto antes de irse? No, la votación se ha producido después. Yo creo que antes de viajar Sí. los dos dejaron su voto positivo porque la reunión de hoy era solo una reunión deliberativa. ¿Hubo una sola votación o hubo votaciones sucesivas, por ejemplo, por la eventualidad de que no se hubiera alcanzado una cantidad suficiente de votos? No, fue solo- una sola votación, unánime, y se acabó el asunto. Después de una hora y media No, la de votación, deliberar, por eso más o menos, digo, sí. sí. Y en sus Así descargos, es. él no pidió disculpas por estas declaraciones, No, no y dijo no- que no. ¿Qué decía? No solo eso, sino que durante este fin de semana, que nosotros lo que hicimos fue diferir el momento de la deliberación de la última reunión que tuvimos. ¿Cuándo tuvieron la última reunión? Me parece que fue el miércoles o el jueves, no estoy seguro Ok, del pero antes día. del viernes que estuvo acá con nosotros. para Antes- tratar de entender. antes que el viernes, Y ahí sin duda. él tuvo la oportunidad de explicar por qué declaró eso, por qué se sentía él Lo atacado. escuchamos nuevamente, porque ya habíamos escuchado previamente y habíamos leído sus ¿No se cargos. disculpó? No solo eso, sino que este fin de semana, que nosotros consideramos que es un espacio para la reflexión, para evitar que la decisión que nosotros tomásemos la semana pasada fuese algo impulsivo, a lo único que se ha dedicado el congresista Vieira es a atacar a integrantes de la bancada. Yo nunca había visto, y sigo política, te consta, Verónica, desde bastante chico, nunca había visto a un integrante de la bancada atacar con tal nivel al vocero y a otro integrante que además es la vicepresidenta de la República. Entonces no había siquiera un ánimo de rectificación que uno podría argumentar para buscar una sanción menor en este caso. Bueno, un comentario de la congresista Rosa Barra, aunque es ajena al problema que comentamos. Porque Pero tal vez es como una historia repetida, ¿o no? En realidad, o ya lo vivida. primero que uno podría decir es, pues ese es un pleito de la bancada de Peruanos por el Cambio, y por lo tanto les corresponde a ellos resolverla. Sin embargo, dado que hubieron tantos comentarios y en realidad unos más altisonantes que otros cuando se proponía la ley de fortalecimiento de bancadas, y si bien es cierto, Alberto votó a favor de la ley, si hubieron algunos de los integrantes de la bancada de Peruanos por el Cambio que aducían, como muchos otros también, con respecto a que esta era una ley con nombre propio, que era una ley que buscaba ¿Quiénes decían eso? fuerza ¿Recuerda usted? popular. Sí, por supuesto, eran varias las voces en el Frente Amplio también, por O sea, parte el de congresista ustedes Bruce, también. por ejemplo, decía eso. Pero, Con o sea, respecto- para ver quienes con ahora, respecto- digamos, están viendo, no sé si cabe el término, pero beneficiados Con con re- esta. El con congresista esta fortaleza. Bruce votó a favor de la ley, el congresista Vieira votó en contra. Él mismo votó en contra. Votó en contra de la ley de Dice que fortalecimiento ya de saben. bancadas. Con respecto a que se estaba buscando evitar que Fuerza Popular se fraccionara y salieran algunos de sus integrantes. Bueno, pues nosotros dijimos que no era así, que era una ley 15 años debatida y que era hora de que viera la luz. El tiempo nos está dando la razón. Fuerza Popular es la bancada que en este momento tiene la aprobación más alta por parte de la población, y hay que decirlo. Creo que no se ha difundido lo suficiente en ese aspecto la encuesta de este último domingo, que se ha publicado este último domingo. Estamos en empate No, técnico, pero bueno, ya está bien. Ustedes tienen un poquito más. Estamos por encima. Y además de eso es una bancada sólida, que sus diferencias las resuelve internamente y que además, fíjate Alberto, qué interesante lo que cuentas en este momento, ustedes han tenido que elaborar un reglamento ahora, ¿no? A propósito de empezar a tratar diferencias. Nosotros en Fuerza Popular discutimos nuestro reglamento interno en la primera reunión. Aquí Y en sí, ese... un tema que aclarar. El reglamento fue aprobado antes de todo este tema, porque si no, no hubiésemos podido aplicarlo. Claro. Porque hubiese sido Claro. una aplicación retroactiva antes. Sin embargo,
a diferencia de muchas de las organizaciones políticas ahora presentes en el Congreso, nosotros sí nos preocupamos por tener un marco dentro del cual la bancada sepa cuáles son los límites, además que tenemos, como por ejemplo faltarnos el respeto, eso es algo que no se puede permitir. De ese reglamento, ¿la señora Vilcatoma habría terminado expulsada si es que ella no se iba? La señora Vilcatoma finalmente nunca quiso someterse al reglamento. Se le dieron todas las oportunidades para expresarse. Y a diferencia de lo que nosotros vemos en este momento en el cual hay una aparente confusión por parte del señor Vieira, aparentemente por lo que dice Alberto, él no habla, por ejemplo, de que existió un debido proceso o que le quisieron abrir un proceso. Él más bien esperaba que se iniciara un proceso en el cual el día de hoy, de acuerdo a lo que se ha difundido a través de los medios, él reclamaba ser escuchado. Y reclamando ser escuchado, pues uno podría advertir de que él asume que no hay un debido proceso, que no se le está dando el derecho a la defensa. Quisiéramos definitivamente por la salud de la democracia, que finalmente es lo que se busca, lo que se buscó además con la ley de fortalecimiento de partidos, es que estos hechos queden perfectamente claros para que la opinión pública también sepa de qué se trata y cómo es que se debe resolver cuando existen diferencias internas que terminan en además una sanción definitiva y además de las más severas como es la expulsión, ¿no? Entonces creo que finalmente vamos avanzando a lo que significa el fortalecimiento de la democracia y quisiéramos también que quedara claro de que el congresista Vieira ha tenido todas las oportunidades, que las voces que discrepaban con la ley de fortalecimiento de bancadas se expresaban, que haya tenido todas las oportunidades de hacer los descargos que corresponden, sobre todo cuando se aplica una sanción tan severa como la que se le aplicó. Aquí hay un dato clave que quisiera agregar, que es justamente lo que pasa. Esta argumentación de no ser respetado el debido procedimiento no es gratuita. La ley de fortalecimiento de bancadas, y fue algo que propuse, deja abierta, digamos, en las condiciones actuales, el congresista Vieira no podría integrarse a otra bancada, ni formar una nueva. Eso estaba cerrado. Pero lo que sí pusimos en esta ley de fortalecimiento de bancadas es la posibilidad de que si no se respeta el debido procedimiento en caso de expulsión, y acudes a la vía judicial en proceso de amparo, digamos, y te dan la razón, el Congreso, con la aprobación del Consejo Directivo, sí te permite integrarte a una bancada ya existente. Entonces yo me imagino que la motivación detrás de las declaraciones del día de hoy de congresista Vieira es buscar esa salida, ir al Poder Judicial y ver si le permiten tener esta llave. Eso iba a preguntar, ¿es vía Poder Judicial? ¿Que sí, a través de una acción de amparo? En un proceso de amparo, que es la única idea, porque dentro del Congreso ya no hay otro espacio para discutir esto. Pero vamos a volver a la discusión de que es el Poder Judicial o poder mandar el Congreso de la República. Pero lo bueno de este caso es que tanto la ley como el reglamento respetan absolutamente el debido procedimiento. Con lo cual, cualquier juez constitucional verá los hechos, verá la norma y no le dará razón al congresista. Vamos a escuchar lo que ha dicho y también lo que ha expresado a través del Twitter del congresista Vieira en su defensa. Que es verdad que hace rato tenía bastante ganas de hablar, ¿no es cierto? Y por supuesto hoy a través de su Twitter lo hizo también. En estos momentos me he acercado a la oficina y le voy a mostrar el video, ya, donde su seguridad impide que ingrese por orden del congresista Bruce. Si es mentira, que me haga ingresar ahorita y me haga respete el derecho a la defensa, que es un derecho constitucional. Si no permiten el derecho a la defensa, entonces, ¿de qué proceso justo me están hablando? ¿Lo invitaron? ¿Fue citado? ¿Fue citado usted ahí? Ni siquiera me han citado, o sea, ni siquiera me han citado. Se está practicando como si estuviéramos en una dictadura. En una dictadura. Denunciar. Estoy cumpliendo mi palabra de que la única manera que yo renuncie era si mi presidente me lo pedía. Hasta ahora no me lo ha pedido porque el presidente sabe que yo estoy denunciando corrupción. A ver los tweets. Ellos creen haber concluido, no lleva tilde, la historia, pero esta recién comienza a cazar gorgojos y escarabajos. A ver, Mercedes Arauz fue la primera y de manera inconsulta que anunció la expulsión del supuesto infidente. ¿Vocera tiene luz verde para todo? Se pregunta. Apelo al presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi, que haga respetar el derecho a la defensa, el debido proceso. Denunció que el vocero Carlos Bruce está convocando a los miembros de la bancada en su casa o oficina. Esto es un atropello al derecho constitucional a la defensa.
Las reuniones siempre se realizan en las oficinas de la bancada, en el legislativo. Atropello a mis derechos constitucionales. Muchos parecen olvidar que David venció a Goliat. La verdad prevalecerá y si hay un precio por decirla, lo pagaré con orgullo. ¿Dónde se reunieron? Bueno, continúan los tweets y creo que son el mejor argumento para demostrar por qué fue expulsado, ¿no? Esa persona que claramente significa una voz no solo disidente, que vamos, los puntos distintos siempre son bienvenidos, sino que es permanente confrontación. Y lo ocurrió el fin de semana, hemos limitado los tweets al día de hoy, pero las declaraciones del fin de semana han sido realmente chocantes. La reunión fue en la oficina del congresista Bruce, con acuerdo de toda la bancada, por un tema de comodidad. Como ya es una reunión larga y había un espacio más cómodo para la reunión. Bien, Y ya se sabe, pero- solamente para terminar, perdón, ¿ya se sabe quién filtró lo del tele? No. ¿Y ya se sabe a qué grupo de poder se refería el congresista Violeta cuando dijo que estaba secuestrado el presidente? No hemos hablado de este tema. Pero Creo- parece un tema tan irrelevante como para no preguntarlo. Lo que creo es que es una conversación privada en un contexto particular de molestia y, digamos, los comentarios sobre esas declaraciones las he hecho en el ámbito que corresponde, que es el ámbito privado. Pero lo hace en tanto representante de los votantes, en tanto congresista, y se lo dirige a otros congresistas que son también representantes del pueblo. Y yo le De he manera dado- que no está hablando de cómo... Y yo le he dado mi de qué respuesta. color pinta la pared de su casa. Y yo le he dado mi respuesta en el ámbito privado, porque esa es parte de una conversación privada. Hablamos del Pero es de secretario interés, general, o sea, además del partido político, sí, claro. ¿no? O el vicepresidente. Pero si un congresista piensa que el presidente está secuestrado, yo creo que ese es un No, asunto... no un congresista. El Bueno. congresista de la bancada mismo, o sea, Claro. no cualquier parlamentario. Pero sí, Es de interés público, de interés nacional, que diga cuál es ese grupo. Lo he conversado con el congresista en ámbito privado, se ha aclarado las declaraciones. Esa aclaración tendría que ser pública, no tendría que ser privada, porque es un asunto público, ese es todo el argumento. Eso tendría que decidirlo con esta Violeta, pero yo no voy a hacer un comentario de una conversación privada. Cuando hay un tema público, un tema privado que se hace público y que tiene esta relevancia y que está dicho además por el vicepresidente, no me aclara, del partido político, entonces estamos hablando ya de un tema pequeño, sí, de un tema que necesita necesariamente una explicación. Bien. Y si nos preguntamos finalmente cómo es que se expulsa a alguien ausente, ¿no? Creemos que de todas maneras, si se trataba, si sea deliberativo, debieron haberse respetado todos los derechos de ellos Ahí sí y de tengo- tal manera que puedan Ahí sí tengo que aclarar, disculpa. No, puedan, una pausa. pero antes la pausa, someterse- Como un relatado, rápidamente, por favor, sí. la deliberación nunca incluye a la persona. Es en un juicio, los jueces nunca deliberan delante de la persona que está siendo acusada. De ahí se publica la sentencia, digamos, en el caso de los jueces, se publica la resolución y la persona se entera, pero nunca se delibera delante de la persona acusada. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos con otra bancada que podría afrontar problemas, que es la del Frente Amplio. Con eso regresamos. Muy bien, en el Frente Amplio también hay novedades no del todo cómodas. Más de 100 militantes de Tierra y Libertad, entre los que se cuenta Marisa Glave, han renunciado a ese partido aparentemente para formar otro. Los que se quedan en Tierra y Libertad, sin embargo, dicen que ese número está inflado, que solamente 40 y tantos de esos 100 eran realmente militantes de Tierra y Libertad. Al mismo tiempo, sin embargo, Marisa Glave, una de las renunciantes, ha dicho que esta circunstancia no va a afectar la unidad de la bancada del Frente Amplio, donde están los que permanecen en Tierra y Libertad y los que se han ido de Tierra y Libertad. ¿Difícil eso, no? Está difícil, pero bueno, así ha dicho y vamos a tener la oportunidad de... Por unas declaraciones de uno de los congresistas de la bancada diciendo que Verónica Mendoza está detrás de todo esto, que es la mano de ella la que está dirigiendo. Y sabemos además de la cercanía, ¿no es cierto?, política, me imagino que ya personal, entre Marisa Glave, la señora Wilca y la señora Mendoza. Entonces van a tener que compartir la bancada con una persona que está como echándole la culpa a Verónica Mendoza de prácticamente haber generado esta división, pero se van a quedar juntos. Así dice. Vamos a escuchar lo que ha dicho Marisa Glave entonces. Pero que tenemos muchos compañeros que están ahí, con quienes vamos a seguir trabajando en el referente del Frente Amplio. Y en ese referente seguiremos caminando. Dentro de eso hay distintas discusiones. Una de ellas es, por ejemplo, que exista un registro adicional dentro del Frente Amplio para que los que no están en el registro formal puedan tener también participación. ¿Cómo se avanza eso? Es algo que no me corresponde a mí informar, sino a las personas que lo están promoviendo. Y esa información saldrá en breve a la prensa. No se rompe el Frente Amplio, ¿no? No
no se rompe el Frente Amplio. De hecho, yo ahorita estoy yendo a ver un ratito a la bancada porque tengo algunos temas pendientes ahí. Yo soy la vocera alterna, eso seguirá funcionando. Lo que hemos pedido es simplemente una conversación para ver cómo vamos a llevar adelante el trabajo dentro de la bancada, precisamente para no afectar de ninguna manera lo que creemos es un compromiso con la gente. Ahora, A ver, luego de esta famosa ley que estamos discutiendo o conversando hace rato, ¿cómo quedaría acá? O sea, ellos tienen que quedarse juntos porque existe la posibilidad de dividirse, o sea, la ley permite que se puedan si hay 8 dividir, congresistas de una bancada de 20 que quieren apartarse, hacer un subgrupo. sí, eso está contemplado de alguna manera. No se puede, No porque se puede. justamente es una de las conductas que busca desincentivar la norma. Así Lo que es. sí se permite, que no es el caso, Sí. es que si hay una alianza electoral Se disuelva. y esta alianza electoral se disuelve porque la ley lo permite, Ok. los representantes de ambos partidos pueden separarse en el Pero en un Congreso. caso como este, perdón, Sí. ¿quién encarna la entidad legítima? ¿Quién expulsa Claro. a quién? ¿Quién ¿Cómo te- saben los 10 de acá que no son los que están expulsando a los 10 de allá y no es Sí, al inverso? Justamente cuando se debatía, y por eso nuevamente regresamos a la ley de fortalecimiento de bancada, se hablaba de esto, ¿no? De que no, tiene que haber coherencia, tiene que haber continuidad. Los electores votan por un partido político y votan por un candidato, de tal manera que hay una corresponsabilidad en la cual el candidato no puede sustraerse de la organización que lo llevó. En este caso, no entendemos muy bien qué está queriendo decir Marisa Glave y los que están renunciando a Tierra y Libertad para formar parte del Frente Amplio, dicen. ¿Que el Frente Amplio ahora es un partido político? ¿O van a iniciar Van a un juntar proceso? firmas, es lo ¿O que van, he dicho. van a empezar su proceso Sí, para un convertirse en proceso van a partido? iniciar. Entonces, ¿y quiénes ahora van a ser del Frente Amplio? O sea, esa de es la una- bancada de Frente Amplio, dice. De la Por eso bancada. justo Es en la realidad pregunta de Mario un- me llevaba a la pregunta que yo quería ¿Quién? hacer. O sea, ellos ¿cómo han entrado? El Frente Amplio es no es la alianza de varios. Legalmente, No es legalmente una lo- alianza formal. No, pues. legalmente lo no es que una hicieron alianza solamente hay formal. una inscripción. Así Legalmente es. lo que fue cambiaron el nombre de Usaron, Tierra y Libertad. usaron un partido político para llegar, porque probablemente si hubieran buscado cada uno por su lado en los partidos o las agrupaciones o lo que corresponda que los llevó, jamás habrían llegado. Ok. Entonces nos parece absolutamente incoherente que ahora que ya están en el Congreso y que llegaron vía un partido político, busquen la separación. Lo que Y pasa es que eso le cambiaron el nombre a Tierra y Libertad, lo escribieron como porque Frente no alcanzaba. Amplio por la Libertad y no me acuerdo el nombre completo, Por la pero entonces justicia, había libertad. dos niveles de Frente Amplio. Uno, el de la inscripción, del que se sirvieron no solamente los auténticos militantes del Frente Amplio, sino los invitados, y así llegan al Congreso. Pero no y inscritos otro en es Tierra y el Libertad. referente político del Frente Amplio en tanto alianza de este partido inscrito con organizaciones que no tenían inscripción como Sembrar. Pero esto segundo no vale para la bancada. No vale. Para la bancada han sido elegidos como ex Tierra y Libertad y Frente Amplio E invitados como de tal. Tierra y Libertad, ¿no? invitados. Claro, ese es. Ah, el ese Frente es Amplio el por asunto. Justicia, Vida y Libertad, Algo creo que era. así. Pero como dijo Mario, y qué interesante lo que le acabo de escuchar, dice, del que se sirvieron, ¿no? Que es exactamente lo que acabo de escuchar que ha dicho. Pues, y servirse no del que necesariamente se negativo, sirvieron, ¿no? bueno, del que se sirvieron, yo Sí, tomo claro. textualmente, Está ¿no? Del que se sirvieron para llegar. Y ahora una vez llegando me abro, o sea, es algo que se tiene que evitar. El fortalecimiento de las organizaciones políticas, el respeto a la voluntad del pueblo reflejado en un voto tiene que respetarse. Y tenemos que aprender a tener coherencia con respecto a las formas de pensamiento que nos trajeron y la actitud que vamos a mostrar en el Congreso. Pero no sabemos entonces quién expulsaría a quién en una No, Yo firma. me Tendría imagino que ser- deben haber aprobado ¿Quién ya. se arroga Su la reglamento personería interno. legítima y auténtica, ¿no? Deberían tener un reglamento interno, creo que ellos son 20, no son Sí, 20, sí. son Con 20. lo cual, no sé si han establecido mayoría calificada o mayoría simple, pero en caso que quisiesen Deben expulsar, tener un reglamento interno que además determine quiénes están al frente. Tienen un vocero formal, Claro. que es la autoridad del partido, que es Marco Arana. Marco Arana y que es la Marco Arana, y alterna una es alterna Marisa que es la Marisa Glave. Entonces, imagino, especulo, porque no conozco su reglamento interno, que ahí deben estar establecidas las instancias que toman decisiones con respecto a procedimientos de separación, y las conductas suspensión, tipificadas sanciones, por para supuesto. sostener que la expulsión o Esto algún es tipo de otro sanción. de los beneficios de la ley, que te obliga a regirte a un marco que debe ser conocido y aceptado por toda la bancada. Muy bien, bueno, veremos cuál es el futuro de esta bancada que afirma no se va a separar a pesar de los desacuerdos internos entre las organizaciones
inscritas o no que la componen. Sí, sí, de las que se sirvieron para poder A las entrar. personas, sí. Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Rosas, que él ha minimizado esta salida de 114 militantes de Tierra y Libertad. Yo no diría que es un acto de deslealtad, sino simplemente es un acto en el cual ellos no deberían haber actuado de esa manera como han hecho, pero ahora ya han renunciado oficialmente a Tierra y Libertad y por lo tanto ellos tienen todo el derecho de opinar y hacer lo que quieran libremente. ¿Esto va a tener algún impacto en las elecciones de Congreso? No, en absoluto. Ya venimos trabajando en esa situación hace más de 6 meses y lo que ha sucedido ahora simplemente es oficializar su renuncia y seguimos trabajando de manera unitaria en el Frente Amplio, porque en el Frente Amplio hemos sido elegidos como Frente Amplio, no hemos sido elegidos ni como... A ver, vamos a ver qué es lo que puso el señor Arana en su cuenta ¿no? de Facebook, precisamente. A ver, pronunciamiento ante la constitución de un nuevo movimiento en el Frente Amplio. Dice, son tiempos de grandes desafíos para quienes estamos comprometidos con la tarea de construir esperanzas, otro Perú y otros mundos posibles. No nos ahogamos en una coyuntura electoral, sabemos mirar lejos, no construimos solo para el presente, sino para el futuro y las generaciones que vendrán. Tenemos que ser más y estar más y mejor organizados dentro y fuera del Frente Amplio, y aún nuestras organizaciones está más centrada en Lima que en regiones y en organizaciones políticas, cuando debería privilegiar más su acción junto a las organizaciones sociales. Hay que reconocer que aún estamos en un proceso temprano de construcción. Hoy estamos ante un nuevo hecho en el Frente Amplio. Desde su interior se anuncia la constitución de un nuevo partido denominado Movimiento por el Nuevo Perú, MPNP. Ese nuevo partido no es el Frente Amplio. El compromiso de respetarnos y respetar el Frente Amplio sin paralelismos. Tenemos el compromiso, perdón, sin paralelismos, sin actitudes infraternas. En lo que toca a Tierra y Libertad, todos nuestros militantes saben que solo un Congreso Nacional puede cambiar asuntos de identidad partidaria, incluidas las decisiones sobre la inscripción electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, en junio, una facción de dirigentes nacionales acordó no esperar el Congreso Nacional programado. Desconoció el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Tierra y Libertad. Pretendió imponer su posición de convertir el Frente Amplio en un partido sobre la base de la inscripción de Tierra y Libertad, privilegiando la táctica coyuntural electoral sobre la acción política estratégica que orientó y dio su razón de ser al Frente Amplio. Estos compañeros han decidido renunciar. A ver, formalmente, recién en estos días, la carta que hoy han difundido en medios y redes sociales, aunque dice ser fraterna, no lo es, porque no da cuenta con objetividad de lo que los motiva es la inscripción de otro partido. De la lista de supuestos 114 renunciantes, solo lo son 43, como puede comprobarse en el registro electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Expresamos nuestro compromiso de cuidar la unidad de la búsqueda de la bancada congresal. Tienen una tarea difícil por delante, porque cuando se expresan así unos de otros, siempre me imagino que quedan con un tipo de sentimientos. Van a ser? Bueno, están obligados a convivir. Pueden tomar la decisión de renunciar y mantenerse como congresistas independientes también, ¿no? Esa puerta está abierta. Lo que pasa es que la disolución absoluta perjudica a los dos cabos de la claro, porque si pierden un número determinado de congresistas, perderían la proporcionalidad, por supuesto, porque hay proporcionalidad en la asignación de comisiones, en la asignación de integrantes de comisiones. Ya no tienen derecho a formar bancada. Por eso. Vamos a una pausa y regresamos ahora con la acusación que se ha lanzado en Chile, dentro del ámbito político chileno, al expresidente Sebastián Piñera de haber hecho negocios, dicen, a través de una pesquera peruana mientras se definía el diferendo marítimo con el Perú en la Corte de La Haya. Con eso regresamos. Bueno, hoy se ha presentado, en realidad ya desde hace algunos días, pero digamos que hoy ha sido la más fuerte, una denuncia contra el expresidente Sebastián Piñera. Él ha sido acusado de haber hecho negocios a través de una pesquera peruana durante el momento en el que se estaba viendo el tema de La Haya, entre Perú y Chile, pues, ¿no? Según el portal El Mostrador,
Sebastián Piñera realizó una inversión relevante en la empresa pesquera Exalmar en medio de este proceso. Piñera, por su parte, ha salido a decir que esta es una denuncia miserable, que acá están buscando desprestigiarlo, bueno, con miras a lo que sería tal vez su futura nueva candidatura, ¿no es cierto?, a la presidencia. Bueno, vamos a escuchar cómo es que el expresidente se defiende y luego contamos aquí con nuestros congresistas. Que siendo expresidente de Chile, siendo un hombre público, y dada la expectante posición que tengo en los estudios de opinión pública, todas mis actuaciones sean sujetas de un amplio, intenso y riguroso escrutinio público. Pero no acepto, ni aceptaré jamás, porque todo tiene su límite, que en forma sesgada y tendenciosa se pretenda insinuar o poner en duda que mientras ejercí como presidente de Chile y de todos los chilenos, no haya dedicado toda mi compromiso, mi voluntad, mi esfuerzo y mi dedicación a defender los superiores intereses de Chile y los chilenos, y en forma muy especial. A ver, ¿qué dicen ustedes, congresistas? Parece una denuncia, digamos, explicada dentro de un proceso de primarias para escoger quién será el candidato de derecha a las siguientes elecciones, porque además se sabe que con el desprestigio del gobierno de izquierda actual, la derecha, el espectro de la derecha, sí, tiene las primeras posibilidades. Estas acusaciones vienen desde la democracia cristiana, entiendo, o sea, no desde la coalición interna en la que participaría Piñera, sino desde la orilla de enfrente, ¿no? Probablemente por la competitividad que implicaría el candidato según los sondeos. Porque lo que entiendo de este tema es que hay un fondo de inversión que maneja el dinero de fideicomiso ciego. Efectivamente, sí. Y decide comprar acciones, porque es una empresa que cotizaba en bolsa, de esta empresa peruana. Sí, lo que dice Radio Bio Bio, me parece, sí, y el Mostrador, es que se compraron en el 2012. En el 2012, entonces, en cuyo caso esto sí sería antes de la llegada o durante el gobierno de Piñera. La sentencia fue en enero del 2014. No, pero ya teniendo a Piñera como 2012 ya en sí. En cambio, otros testimonios dicen que no, que esta inversión se hizo recién en el 2016, o sea que ese dato sería fundamental. Pero incluso en el primer supuesto, lo que vemos es, si es este fideicomiso ciego, claro, no había ningún tipo de incidencia, es como el caso de una AFP. Yo no tengo idea en qué invierte mi dinero, además, mi AFP. Pero se vio beneficiado. Claro, pero en ese caso lo que habría que ver si es que tenía algún tipo de actuación en a dónde iba ese dinero. Claro. Y además si lo que el diferendo estaba decidiendo tenía algo que ver con el negocio que manejaba esta pesquera, y aparentemente lo que dicen los que defienden a los intereses de Piñera dicen que no, que esto estaba en el sur del Perú, pero no en la zona marítima. Bueno, la investigación, dice que esta pesquera, dice, se trata de Exalmar S.A., que fue una de las más beneficiadas, es lo que dice la investigación, por la sentencia del 27 de enero de 2014. Según la investigación, Piñera se convirtió en accionista de Exalmar y a través de su sociedad de inversiones Bancard, desde noviembre del 2010, se ha hecho del 9,10% del capital total de la empresa. Sin embargo, desde Bancard aseguran que la compra de acciones se hizo después del fallo, cuando Piñera ya no era presidente y que nunca tuvo nada. No debe ser muy difícil de establecer de manera rigurosa. No va a ser difícil, y yo creo que para el interés chileno, que es mucho más un interés chileno que peruano en este momento, no va a ser difícil tener la información, y creo que sobre la base de la información ya cierta podríamos nosotros empezar a discutir. En este momento realmente yo coincido con de Belaunde con respecto a que definitivamente parece una denuncia propia de los procesos electorales, y hay que tener la prudencia suficiente para poder emitir información en algo que puede significar finalmente un conflicto entre países, que no es y no tendría por qué ser en este momento mientras no tengamos la información completa. Bueno, y hay que recordar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski en noviembre de 2015 renunció a Exalmar en la campaña electoral, porque también se ha mencionado, ¿no es cierto?, su nombre. Vamos a escuchar las declaraciones de Cecilia Blume y luego comentamos acá. Lo que tenemos que tener claro son varias cositas. Primero, este es un tema político que tiene que ver con los chilenos, no tiene que ver con los peruanos.
Segundo, Exalmar es una empresa que lista en bolsa y por lo tanto cualquiera, usted puede ir y comprar acciones de Exalmar en la bolsa. Tercero, yo como directora de Exalmar no tenía la menor idea ni quién era Blancar, ni quién tenía acciones en Blancar, como no sé en ningún fondo, y porque eso no lo saben sino los dueños de los fondos. Perfecto, queda claro. Cuarto, espérese un ratito. Cuarto, a Exalmar no ha tenido ningún beneficio de esta operación. Y quinto, le digo la verdad, dudo que el presidente Piñera, por 4 acciones en Exalmar, quiera perder la demanda en La Haya. Realmente me parece un poco tirado de los pelos. Sí, justamente estábamos viendo. Bien. Sí. Me parece bien clara la explicación de Cecilia en ese tema, ¿no? Igual hay que investigar, igual hay que estar atentos a lo que finalmente se determine con respecto a las fechas, Bueno, que que es estaban determinante. jugando, efectivamente en La Haya, o sea, era fundamental, ¿no? Así es. Digo, para Piñera, ¿no? Tratando de sopesar un poco las ganancias, como dice Cecilia Blume, No, y y por además, otro lado, lo que iba a suceder en Chile respecto a esa sentencia. Además, el peso de, digamos, los abogados de ambos estados, los jueces, o sea, el espacio de injerencia de un presidente en una corte de estas características es nulo, ¿no? Lo que implica esta acusación es que él jugó deliberadamente a que Chile perdiera parte ¿Pero de qué del forma? espacio marítimo. Por eso, pues ¿De qué forma? es descabellado, pero ¿De qué descabellado, forma? sí. Así es. Así que esperemos a que eso Veamos se determine. Así es. Así es. Perfecto. Bien, pausa y volvemos con el inicio de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Muy bien. Y las corbatas del señor Ghibellini. Y las corbatas del señor Ghibellini. Bueno, se inició hoy la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Se inauguró en la mañana con la entrevista que hiciste en nuestro estudio de Canal N. La entrevista que hiciste. Se inauguró todo el evento. Todo lo inauguraste. Todo. Pero cómo ver con esta elegancia del señor Ghibellini, que usó una corbata, Cosa insólita. solo por el APEC, nada más, por esta cumbre y que se desarrolla aquí en nuestro país, y por supuesto por esa transmisión extraordinaria de Canal N. Todo el equipo, por supuesto, está destacado en la sede para poder llevarles toda la información, y hay que estar vestidos de manera impecable, elegantes y sobrios. Dice sobre y te mueres de la risa. Pues. No ayuda mucho, la verdad. Bueno, vamos a escuchar parte de las declaraciones precisamente de nuestra vicepresidenta, que es ella, la encargada de la cumbre aquí en nuestro país. Sí, eso de APEC es un proceso de apoyos y búsquedas de consensos. Entonces, muchas de las cosas que se han acordado son en los procesos. Han logrado, por ejemplo, que el año pasado el Perú tenga 8.000 millones de dólares en inversiones que vienen de APEC en un año, ¿no? O sea, eso era inimaginable en el 2008 y menos en el 1998 cuando recién ingresamos. Estamos hablando de un comercio que antes no existía. Antes exportábamos pues muy poquito, ahora tenemos un comercio con la zona de APEC que equivale a 20.000 millones de dólares. O sea, el 56% de nuestro comercio con el mundo está orientado en APEC. Entonces sí hay resultados concretos, porque eso va a los bolsillos de la gente, a trabajo. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros congresistas? ¿Comentamos la PEC o la corbata? La corbata del señor Ghibellini. Dan ganas, ¿no? Pero no estuvo el presidente, estaba anunciado para inaugurar y no estuvo. La vicepresidenta tuvo que justificarlo el día de hoy. Dijo que tenía problemas de agenda. Probablemente algo muy importante debe haber hecho que la cortesía y un evento donde están las 21 economías más importantes del mundo y se inicia, debe haber hecho que tenga que ser disculpado por la vicepresidenta. Sí, imagino algún tema de agenda, pero vamos, estuvo la persona que preside la comisión encargada y la vicepresidenta, que además es economista, con lo cual estuvimos muy bien representados. Lo interesante aquí es el contexto en el cual se realiza esta reunión, ¿no? Porque son, digamos, las 21 economías, el 57% del PBI mundial reunido en una sala, y a discutir aspectos de intercambio comercial y de, digamos, en teoría de una teoría de liberalización en un contexto mundial en el cual el proteccionismo de izquierda y de derecha parece avanzar mucho, ¿no? Entonces es interesante este espacio y las reflexiones que puedan salir de estos días en torno a este complejo contexto internacional en el cual nos encontramos. Valdría la pena quizás que explicaras
¿A qué te refieres con proteccionismo? Porque esa es una palabra ideológicamente codificada, pero de repente no todo el mundo entiende Y que te refieres a la derecha. protección arancelaria Así es. a los productos que se producen en un país frente a la competencia Efectivamente. externa. Y que ponen en tela de juicio mucho, incluso los tratados que hemos firmado, por ejemplo, con la elección del presidente Trump, que ya hace peligrar o naufragar el TPP, que era el siguiente tratado que íbamos ya a discutir en el Congreso en los próximos meses. Y tú dices de derecha a izquierda porque gobiernos como el de Velasco, por ejemplo, o como el de Alan García, el primero, tuvieron una protección arancelaria altísima. Proteccionismo, y vemos a la derecha en Estados Unidos, personificada por Trump, también con una política proteccionista que no se condecía con lo que era la tradición republicana, ¿no? Que por el contrario, siempre fueron nuestros aliados para, por ejemplo, el tema del TLC americano. Mientras los demócratas se oponían justamente por esta política proteccionista, teníamos a los republicanos aliados a una política de liberalización. Bueno, sí, después de 8 años, ¿no? Estamos nuevamente con APEC en el Perú, pero que es importantísimo y es importante revisar todas las conclusiones que vayamos a tener acá. Y definitivamente, como dice Alberto, también el tema del TPP empieza a cobrar relevancia. ¿Y qué va a hacer este Congreso? Nosotros ya hemos iniciado una ronda de exposiciones que en su primera etapa están orientadas a ver el impacto que tendría ratificar la suscripción en el tema de acceso y precio de medicamentos, que es uno de los temas más sensibles. Entonces, creemos que también esto va a abrir una oportunidad para poder entender algunos conceptos para quienes no están muy familiarizados y para poder extenderlos hacia el pueblo peruano en general, y que pueda entender conceptos como el proteccionismo, como es que se relacionan las economías del mundo en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Ahora la ciudad se paraliza por todos esos días, porque no somos pues un país tan desarrollado, una ciudad tan desarrollada, y mejor que todo el mundo se quede en su casa encerraditos porque no nos damos abasto para poder cuidar la ciudad. Hemos mejorado muchísimo en cuanto a instalaciones, pero se refiere a los... Claro, hay instalaciones para la sede, la infraestructura. Pero todavía queda muchísimo en temas de transporte, ¿no? No hay ciudad del mundo que por un evento de esas características se paralice. A lo más, las cuadras, digamos, alrededor, hay mucha seguridad, pero por ejemplo en Nueva York, cuando se reúnen las Naciones Unidas, sí, perfectamente porque tiene un sistema de transporte público masivo que funciona. En cambio, nuestra ciudad ha tenido que declarar feriado porque es imposible que podría funcionar. Nos falta mucho, estamos muy lejos todavía de poder tener la infraestructura que se necesita para eventos de este tipo y poder seguir viviendo como ciudad. Esperamos que esto vaya mejorando. No, pero además han tenido que cerrar ya están cerrados la estación los accesos precisamente de la cultura que está ahí donde se va a hacer la sede. Es por seguridad. O sea, es precisamente porque estamos viviendo momentos de inseguridad terrible en nuestro país, ¿no? Entonces, el ministro del Interior... de inseguridad de otro tipo. No, pero hay inseguridad no de otro tipo, hay inseguridad de todos los tipos. Inseguridad. En este caso se cierra este tipo de estaciones y toda la seguridad que hay alrededor de la cumbre, porque estamos recibiendo al presidente Obama, al primer ministro Justin Trudeau, al presidente de China, que vamos a estar con él en el Congreso en una semana. Entonces también implica un nivel de seguridad coordinada con otras fuerzas de seguridad de otros países mucho más elevado al que estamos acostumbrados. Claro, pero que ese nivel de seguridad que por protocolo a los dignatarios necesariamente tiene que existir, claro, es un protocolo internacional de seguridad, pero eso no significa en ninguna otra nación o en muy pocas naciones que se tenga que cerrar por completo, porque además de los protocolos de seguridad que son obligatorios, vivimos en una ciudad muy insegura por otros tipos de violencia también. Y mañana tenemos otro evento fundamental, importantísimo para el Perú, que es el partido. Entonces la policía está mirando para la derecha, mirando para la izquierda y para el centro. Bien, vamos a una última pausa y regresamos con lo que ha dicho Óscar López Meneses sobre la plata que recibieron, de acuerdo con su testimonio, Ollanta Humala y Nadine Heredia de Venezuela. Con eso volvemos. Bien, en declaraciones a El Comercio, Óscar López Meneses ha dicho que Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron de todas maneras, según el dinero de Venezuela, y que lo envió Hugo Chávez, que en ese momento era todavía presidente en Venezuela. Ha dicho también que tendrían que investigarse los fondos del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, CIOEC, que manejó Iván Vega, quien, como ustedes recuerdan, fue
fue viceministro, ahora es ex viceministro del Interior y de Defensa, digamos, sucesivamente. Y que vivía ahí a solamente unos metros de la casa del señor López Meneses. Por eso él dice que todo este recuerdo policial era porque él, o sea, el señor Vega, quería tener toda esta... Y lo que ha dicho también es que esos fondos servían de caja chica de Nadine Heredia. En fin, son declaraciones serias y habrá que pedirle que demuestre lo que está diciendo, porque claro, cualquiera puede lanzarse a decir cosas de ese corte, ¿no? Declaraciones tan serias que definitivamente tienen que ser recogidas por la Comisión de Fiscalización. Vemos que todo lo que se ha afirmado en esta entrevista que ha sido publicada hoy, la serie de nombres además que se han mencionado, de personajes, de instituciones que se han visto involucradas, ameritan una investigación muy seria por parte del Congreso, y estoy segura que esto va a tener una respuesta de tal manera que las dudas que ahora se han levantado tengan respuestas prontas y la justicia pueda determinar finalmente la sanción que deba tener cada quien de acuerdo al nivel de responsabilidad que se establezca. Es importantísimo ese tipo de declaraciones, porque muchas veces no vienen acompañadas de pruebas, pero te dicen dónde poner las luces, dónde poner los reflectores. Además, en este Congreso, a diferencia del anterior, no hay bancada que esté defendiendo o protegiendo al señor María y a la señora Heredia. Todos los pedidos de investigación han sido aprobados casi por unanimidad, si no es por unanimidad, y este espíritu fiscalizador continuará sin lugar a dudas. Es necesario, es absolutamente necesario, ¿no? El tema de Iván Vegas y la participación que ha tenido, ya se hablaba de él en el gobierno anterior, entonces es momento de que se pueda aclarar todas las dudas que existen al respecto. O sea, además, con eso, ¿qué estamos diciendo? Que el ministro del Interior, que estaba en su momento, cuando el señor Vega era viceministro, y también el de Defensa, cuando él era viceministro de Defensa, están pintadazos. Por eso porque es si este señor podía disponer de esa manera, junto a la primera dama, como dice López Meneses. Por eso es que estas afirmaciones resultan necesariamente que deben ser investigadas. El Congreso tiene que creerle a este señor, porque hasta ahora, y también el periodista del Comercio le preguntó por las fotografías, que él decía que iba a mostrar de un viaje en particular que hizo con el señor Ollanta-Humala y Nadine Heredia, porque él aseguraba que eran sumamente cercanos, y ha reiterado que él armó la estrategia de comunicación de la campaña 2006 y la campaña 2011 de Ollanta-Humala. Entonces el periodista dice, bueno, ¿y las fotografías? Y dice que no, porque había niños, pero que mucha gente los ha visto, que está el registro del hotel y que en su momento va a mostrarlas. ¿Cuál es el momento? Habrá un momento. Esto es una amenaza también. Entonces, ¿podemos creerle también todo lo que dice este señor? No se debe tomar, claro, no se puede tomar tal cual lo que él está diciendo. Que pero una hoja con una orden del señor Iván Vega. Nadie es condenado por pruebas indiciarias en el Perú. Lo que necesitas es corroborar esos indicios con elementos que te permitan llegar a una afirmación. Si no se llega a una afirmación, digamos, se descarta el testimonio. Claro, la discusión quedaría zanjada si muestra las fotos, como dice Verónica. Sin duda. Si no si hay menores de edad, como dice, se les tapa y ahí protocolo, ¿no? Por eso digo, o sea, tendría que haber algún documento. Si no, solamente por el dicho del señor López Meneses vamos a creer que efectivamente el viceministro de No, pero Defensa sirve para investigar, sirve para tener una línea de investigación mayor en este caso. Naturalmente, si es que no se encuentra en el inicio nada más de la investigación los elementos necesarios para proseguir, se archivará, por supuesto, pero creemos que frente a afirmaciones tan delicadas no se puede permanecer indiferente. ¿Van a empezar una investigación o algo así? Ya hay una investigación en marcha en la Comisión de Fiscalización y digamos, será convocado y se buscarán los elementos. El libro de registros, por favor, de ese patrullero que estaba ahí está todo. Los que estaban ahí sabían quién entraba y quién salía a ese condominio, entonces está fácil, ¿no? Solamente que no querían mirar, creo. Muy bien, o muy mal, no sé. Muchas gracias a nuestros invitados. Sí, yo quisiera 30 segundos. Mañana estamos 15. lanzando Parlamento Joven. Parlamento Joven convoca a los políticos jóvenes hasta los 29 años en todas las regiones del país. Mañana lo estamos lanzando para su versión 2017, así que en todo el Perú, en todas las regiones, atentos que necesitamos gente joven, sangre nueva, renovación política en todas las fuerzas y por lo tanto todos los jóvenes del país están convocados. Muy bien, gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.